Aquí estamos de nuevo. El viernes 13 de marzo a las 8 de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, en el Salón de Actos del Colegio de Médicos, en el Paseo Mallorca 42, la doctora Rafi Santos pronunciará una conferencia, una charla coloquio sobre la resiliencia, cómo superar las adversidades. La doctora Rafi Santos es neuropsiquiatra y CEO de la Fundación Humanae. La tenemos ya al otro lado de la línea telefónica para que nos cuente un poco de qué va a ir esta conferencia y que nos anime a asistir a la misma. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por contactar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por venir aquí hasta Mallorca de la mano de la Fundación Educación y Familia y del Club Massanella. Doctora, la primera pregunta, aunque ya el subtítulo de la conferencia da un poco de idea, superar las adversidades, tiene que ser obvia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de crecer en la adversidad. O sea, adversidades vamos a tener a lo largo de la vida, pues quizá no sabemos, ¿no? Las que nos pueden venir, pero estadísticamente está comprobado que por lo menos 2 o 3 circunstancias difíciles y potencialmente traumáticas nos van a ocurrir. O sea, pues imagínate, por ejemplo, la enfermedad, el fallecimiento de una persona querida, cercana, amigo, familiar, o incluso el dolor, ¿no? Que no lo podemos quitar de la vida. Entonces, más que tener miedo a lo que nos pueda venir en el futuro, la resiliencia nos ayuda a vivir sin miedo, a saber que nos pase lo que nos pase, siempre podemos tener dentro los recursos para afrontarlo de una manera productiva, o sea, como si dijéramos creciendo en la circunstancia difícil. Uh-huh. ¿Y de dónde parte ese concepto? Porque yo esto la verdad lo había oído alguna vez así, pero no sabía muy bien si era una forma de vender más, de coaching. Efectivamente. O una dieta. Suena como algo nuevo, ¿no? Sí. No, la resiliencia se ha trabajado desde hace muchos años, pues por ejemplo en la física, los ingenieros, los arquitectos, pues trabajan la resiliencia como la capacidad de los materiales de doblarse pero no romperse. Uh-huh. O sea, es la capacidad esa que tiene el material de elasticidad, de recuperar la forma original después de haber sido pues violentado o forzado, pero eso antes de romperse. Entonces, esto ya hace años se aplicó a lo que es la psicología humana, pues porque es un concepto muy positivo que nos ayuda a desarrollar salud mental. Ese vivir sin miedo que decíamos antes. O sea, se ha aplicado al ser humano partiendo de ese concepto de la física. Nosotros, nuestro equipo, el Instituto Español de Resiliencia, pues lo llevamos trabajando ya 20 años. Lo que pasa es que ahora se está poniendo de moda. Pero antiguamente, pues yo presido una sociedad científica que se llama Sociedad Española de Estrés Postraumático. Uh-huh. Cuando una persona se enfrentaba a un trauma, pues un trauma de violencia, de guerra, de catástrofe, algo así muy fuerte, pues tenía 2 posibilidades. O normalmente quedaba herido, o sea, como si dijéramos dañado, y los psiquiatras teníamos que ir en ayuda a poder hacerle una reconstrucción de su vida. O a veces veíamos que un porcentaje, quizá un 40%, salían como más fuertes. Y eso nos llamó mucho la atención. Eso se llamaba crecimiento postraumático. O sea, personas que después de haber soportado algo muy difícil ya, enfocan la vida de otra manera. O sea, enfocan la vida, pues eso, sin miedo, pensando que quizá vivimos como atrapados por la prisa de la vida, por cosas que no nos hacen disfrutar de lo que es una vida humana, y cuando uno está a punto de perderlo todo, pues piensa que debe de dar un cambio. Y esta gente que se crecía, veíamos, pues se llama crecimiento postraumático, y poco a poco lo hemos empezado a llamar personas resilientes, como aplicando el concepto de resiliencia a estas situaciones donde uno crece en la dificultad. Uh-huh. Doctora, menciona usted el miedo, y no estamos hablando del miedo a la oscuridad ni el miedo a lo poco, sino el miedo a lo que pueda suceder, a lo que nos imaginamos o a lo que fabulamos que pueda suceder. Eso sí, si me permite la metáfora, y si le parece incorrecta, le ruego que me la descalifique. No, seguro que me gusta. Dime. A mí el miedo, yo es algo que por hablar con la gente, en determinadas circunstancias he conocido personas que sufren este problema. Es una especie de cáncer, ¿no? Porque primero es pequeñito y si uno le va haciendo caso y le va dando vueltas a ese miedo, a qué pasará si
sí, Exacto. luego va metastizando, no sé si la palabra es correcta, toda la mente, todo el ánimo, y luego al final imposibilita, deja a las personas sentadas en su silla sin moverse, y a lo mejor todo es por una paranoia o por una locura autoinducida que se han hecho, ¿no? Bueno, realmente llevas mucha razón en eso, y por eso es importante pues darlo a conocer y que la gente pues aprenda los recursos que puede tener, porque es verdad que en cualquier persona, también está estudiado esto estadísticamente, que el miedo a perder es mucho más fuerte que el deseo de ganar. Fíjate qué interesante esto. Sí, sí. Entonces, el miedo a perder es lo que pasa cuando uno anticipa los problemas. ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si me pasa? Entonces, cuando uno deja que ese miedo entre, pasa como has comentado muy bien, que va como agrandándose, como abarcando otros espacios. Y entonces la persona se va haciendo cada vez pues más vulnerable, como más pequeñita, ¿no? O sea, con más dificultad de poder llevar una vida feliz. O sea que eso es verdad que pasa. La resiliencia es todo lo contrario. Cuando uno ve personas que han salido adelante de procesos muy difíciles, pues cualquiera piensa, pues si esta persona ha podido, ¿por qué yo no? Porque las personas resilientes no son superhombres ni supermujeres, son gente como tú y como yo, normales, pero que sí que aprenden a generar los recursos, pero los recursos que tenemos en nuestro propio cerebro. O sea, es como la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las circunstancias. Nosotros venimos como si dijéramos, programados para la supervivencia. No para caer, sino para sobrevivir. Pero eso hay personas que les sale de una manera innata, con más facilidad, pero todo el mundo podemos aprenderlo. Doctora, aprovecho además su condición de médico, de neuropsiquiatra. ¿El miedo nos puede poner enfermos? Esos miedos me refiero. Sí. El miedo neurotiza muchísimo. Neurotizar a una persona es, pues eso, que se va como encerrando en su propio caparazón y se hace cada vez pues más inútil. O sea, necesita que la cuiden, está siempre pendiente de que ojalá no me pase. O sea, vivir con miedo es lo peor que nos puede pasar. Y el miedo es la emoción que más bloquea de todas. O sea, es peor el miedo a la enfermedad que la enfermedad misma. O sea, eso lo vemos muchas veces los psiquiatras, ¿no?, en las consultas. Cuando una persona tiene miedo, es como si anticipa todo lo que puede pasar, y luego realmente cuando llega el tema que sea, pues se ve uno que es capaz de pasarlo. Imagínate, por ejemplo, una persona que te dice, no, yo es que si se muere mi hijo, yo me muero detrás. Y un realmente muy, muy común eso, ¿no? Pues claro, lo dice mucho, pero que es verdad que luego pues se muere un hijo, que es dolorosísimo y terrible, pero uno sigue viviendo, y si tenemos recursos, pues se va como uno adaptando a esa situación. No te digo que se olvide ni que sea porque es terrible, pero que nadie se muere. O sea, hay vida después de haber perdido un hijo, o hay vida después de haberte echado un trabajo, o hay vida después de haber tenido un accidente que te deja parapléjico. O sea, hay maneras de seguir siendo feliz. Y así a nivel de persona, de compañero, de amigo, de pariente, ya no hablo de profesionales como ustedes, sino de la primera línea de choque con la persona que sufre, a una persona que tiene tantos o tan fuertes miedos, y se le dice, hombre, no te preocupes, y responde con la realidad, responde, pero es que puede pasar, es que me pueden echar, es que esta enfermedad que tengo puede ser mortal. ¿Qué se le puede decir? Claro, pues en el tema ese de escuchar las preocupaciones de otros es un arte. O sea, hay veces que decirle a una persona, no te preocupes, o ya verás como todo sale bien, a veces eso pone peor a la persona, le saca más irritabilidad, ¿no? Como porque se siente poco comprendida. Yo creo que hay que saber escuchar. Hay personas que se le puede decir esa frase de no te preocupes, o te vamos a acompañar, pero generalmente es más una actitud de comprensión, de llevarle a la persona a que acepte la realidad. Porque cuando no se acepta, ya te digo, se sufre el doble. O sea, la realidad, lo que nos vaya a pasar en la vida, pues una enfermedad incurable o que me pueden echar del trabajo, pues
es una realidad costosa. Pero yo creo que hay que poner a la persona en decir, bueno, vamos a ver, y si te echan, vamos a ver qué recursos podemos tener, qué podemos hacer después, para que pierda el miedo. O sea, es llevarle un poco a ese límite de ponerse en lo peor y decir, bueno, es que nos acaba el mundo, vamos a construir a partir de ahí. O sea, lo primero que tenemos que hacer es aceptar los hechos. O sea, porque ya te digo que la negación de los hechos daña mucho más. También otras veces la gente se plantea, qué mala suerte tengo, y por qué a mí me pasa esto. ¿Por qué a mí? Y eso no tiene respuesta. O sea, eso es otro callejón sin salida, donde cuando se mete un amigo o un familiar hay que sacarlo de ahí, porque el por qué a mí da vueltas al mismo tema, y por qué a mí es como dar vueltas en una lavadora mental, o sea, dar vueltas. Y no tiene respuesta. Habrá que pensar, pues, ¿para qué me ha ocurrido esto? ¿Qué puedo aprender con este suceso? O sea, cambiar el porqué, porque el porqué a mí no. Recuerdo, doctora, una película que vi hace muchísimos años, pues, pero muchísimos, 15 o 20, un telefilm de estos que hacen los americanos para las tardes de los domingos, que hablaba de una mujer que tenía cáncer y que acababa bien, ¿no? Y el título, me viene ahora a la cabeza, era Nadie dijo que fuera justo. Efectivamente. Fíjate qué buena esto que traes aquí a la conversación. Casi el título vale más que la película, sí, seguramente. Efectivamente, ¿no? Porque es que ese es el mensaje de fondo. O sea, que me parece muy interesante. Pero vamos, ahí trabajamos eso, pues no caer en el victimismo, ¿no? De cuando una persona se considera víctima de algo, ya se queda paralizada. En cambio, si piensa, bueno, pues voy a poder, a lo mejor necesita ayuda, porque no todo el mundo es igual de fuerte, pero cuando uno piensa que voy a poder con esto, yo hago siempre la broma, ¿no? Que cuando viene un paciente y me dice, con esto no voy a poder, digo, llevas razón, ¿no? Y cuando me dice, con esto voy a poder, digo, llevas razón. O sea, y hago la broma y digo, qué fácil es ser psiquiatra, porque me digan lo que me digan, llevan razón, ¿no? Luego, lógicamente, hay que ayudar, pero es verdad que es que uno le manda a su mente, a su cerebro, le da mensajes, y el que dice puedo, lo que se dispone es a luchar. Mira, yo he escrito un libro que se llama Levantarse y luchar, que es eso, la actitud ante la vida, ante las dificultades de la vida, ante la adversidad. O sea, se puede uno o ante algo que me pasa venirme abajo, o decir me levanto y lucho, y entonces se supera todo. Antes hablaba usted de que hay personas con las que ustedes han visto, han experimentado, me refiero, con su ejemplo, con su trabajo, que han superado cosas que podríamos decir muy gordas, muy graves, ¿no? ¿Aporta usted ejemplos en la conferencia o a sus pacientes? ¿Nos puede dar algún caso? Naturalmente sin nombres ni apellidos, ¿no? No, se pueden poner nombres porque, mira, en el libro que he escrito, lo he escrito como el tema de la resiliencia quería que fuera entendido, pues digo, no hay nada mejor que un buen ejemplo. Y entonces elegí varios testimonios de distintos tipos de sucesos, ¿no? Pues desde un secuestro a un accidente de tráfico, a una enfermedad, un diagnóstico difícil, a una persona que te echan de lo que más quieres en la vida, o se rompe tu proyecto personal, ¿no? O sea, ejemplos distintos que me dieron permiso, ellos son los que contestan a las preguntas, pero que los he mostrado para que a partir de esas personas normales y corrientes se aprenda a ver que si los demás pueden, yo también puedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahora estoy pensando en un chico que saliendo del hospital donde él estaba haciendo la especialidad de cirugía, que el sueño de su vida era ser cirujano, y estaba empezando, pues, primer año de residencia, ¿no?, en el hospital. Pues salía y paró el coche en un semáforo. Este chico vive en México y hay lo que le llaman el periférico, que es un piso superior, encima de la calle, un piso superior, ¿no? Y entonces, de pronto, estaba ahí parado y se le cayó un camión de la basura encima. Corcho. O sea, se quedó, o sea, en un minuto le cambió la vida. O sea, se quedó atrapado, o sea, todo negro, con un olor terrible porque no sabía lo que había pasado. Él decía, yo creí que ya estaba en el infierno, porque dice, esto no puede ser otra cosa, ¿no? Pero dice que, además, cuando uno sufre un traumatismo de estos,
al principio se queda como, el shock es como una especie de nada, son segundos, pero da la impresión como que es como vacío, como en silencio, como si todo se detuviera, ¿no? Y por eso él pensaba que vamos, que ya estaba en otro mundo, ¿no? Y dice que empezó a oír gritos y que un policía empezó a quitar, como si dijéramos, a desenterrarnos los escombros de las latas que tenía encima, de la basura y de tal, y de pronto dijo, ¿está vivo? Y dijo, la mejor noticia que me dieron, ¿no? Pero él estaba atrapado ahí y quedó tetrapléjico. Caramba. Y bueno, pasó tiempo porque estuvo a punto de morirse, todo eso, pero luego, cuando pasó los meses que estuvo ahí en la UBI y todo, pues él pensó, lo que no se me ha dañado es la cabeza. He perdido el 90% de mis capacidades. Ya no puedo ser cirujano, pero soy médico y puedo seguir ayudando a la gente. Pues voy a ser psiquiatra. Y ahora está terminando la especialidad de psiquiatría, porque esto ha sido hace poquito, y está terminando la especialidad de psiquiatría y es una persona pues feliz, comprometida con la vida, con sus pacientes, o sea, ha recuperado lógicamente pues seguir siendo productivo te hace feliz, aunque sea en unas circunstancias muy distintas a las que tenía, lógicamente. Sí que es un ejemplo, sí que lo es. Doctora, ¿de qué más cosas va a hablar el viernes de la semana que viene? Pues recordaremos otra vez la hora, el viernes 13 de marzo a las 8 de la tarde en el Colegio de Médicos de Baleares, en el Paseo Mallorca de Palma, número 42. ¿De qué más cosas va a hablar? ¿Va a dar claves? ¿Va a dar, siempre se dan los 10 mandamientos, los 5 consejos? Yo las 3 claves. pues doy siempre primero unas pinceladas, ¿no? Para que se vea que esto de la resiliencia no es, pues no sé, como tipo así autoayuda de mírate al espejo y dices tú puedes y vas a poder, sino que son mecanismos, pues esos neurobiológicos, ¿no? De lo que el cerebro tiene esa capacidad, ¿no? Eso ya daré unas pinceladas primeras, contaré lo que me pregunten también, porque a mí me gusta mucho que sean dinámicos, ¿no? O sea pero verdaderamente lo que resume es que la resiliencia es esa actitud ante la vida que nos aporta mucho. O sea, yo por eso me he empeñado en que la resiliencia esté presente, pues trabajamos con colegios, con la docencia, porque yo creo que es muy importante que los padres aprendan a educar sin miedos, que no protejan tanto a los niños, que les hacen muy vulnerables. Los niños crecen pues como tan protegidos por sus padres que a veces cualquier cosa se ven casi como incapaces de afrontarlo y tienen baja tolerancia a la frustración. O sea, eso tiene mucho que ver con la educación en resiliencia, educación en esa fortaleza mental que no está reñida con el cariño, lógicamente con proteger a un hijo, pero no sobreprotegerlo. Pues hablaré de la educación, hablaré de lo que me pregunten, porque nosotros trabajamos también en empresas con todo el tema de la ruptura empresarial y todo lo que ha pasado con la crisis, ¿no? Trabajamos también en deporte, que es muy importante la resiliencia en cómo se genera de una manera automática con el ejercicio físico y con la voluntad que se desarrolla con el deporte, ¿no? También, por ejemplo, ante la enfermedad, ¿no? Para potenciar pues la salud mental en la salud física. O sea, todo eso. Yo animo a que bueno, pues que la gente que quiera allí está invitada, estamos no sé, pues encantados y luego pues que si alguien no puede ir, pues también está en el libro Levantarse y Luchar, que es de Random House, pues en el Corte Inglés, en cualquier sitio. Ahí hay muchas claves y muy fácil de entender. Lo importante es que cuando veamos a un amigo o a alguien que sufre o que se viene abajo o que no se ve capaz, pues digamos, mira, léete esto, o mira, me he leído un libro y lo que dice es que se puede de esta manera, o sea, dar argumentos. Pues muy interesante todas estas pautas. Yo casi, aunque no sé si es la esencial, pero aprovechando que este programa en el cual usted nos concede su presencia a través del teléfono se centra mucho en temas de familia, en temas de educación, me gustaría rescatar una de sus palabras cuando hablaba de esa fortaleza mental como base tal vez de ese esfuerzo que los niños y las niñas tienen que aplicar en la escuela para triunfar. Hace unos minutos en este mismo programa estábamos hablando con una gestora docente del esfuerzo como una necesidad para conseguir unos fines, unos medios, entre los cuales el primero de ellos es no fracasar, pero no solo no fracasar en la escuela, sino triunfar en la escuela y en la vida, ¿no? Exacto, sí. O sea, la cultura del esfuerzo es
fundamental. O sea, el esfuerzo no lo podemos ligar a algo negativo, porque uno se esfuerza, por ejemplo, en el deporte y es muy feliz, esforzándose por yo qué sé, pues por ser el mejor en el deporte que sea, ¿no? O conseguir una medalla o conseguir un trofeo. Y sin embargo hay muchas horas de sacrificio. Pero siempre que se tiene una motivación, el esfuerzo vale la pena. O sea que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Doctora Rafi Santos, neuropsiquiatra, CEO de la Fundación Humana, presidenta del Instituto Español de Resiliencia y de la Sociedad Española de Estrés Postraumático. No sé si me dejo algo. No, nada. Bueno, me dejo algo importante, autora del libro. ¿Cómo se titula y qué editorial es? Levantarse y luchar, es de Conecta, es un sello de Random House. Pues la escucharemos, nos iremos a esta cita que nos ofrece usted el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Colegio de Médicos para oírla hablar y para charlar sobre la resiliencia. Muchísimas gracias por sus palabras y hasta muy pronto. Muchas gracias a ti, Juan, por todo.